Hola, hola, bienvenida y bienvenido a Guapas por Dentro Podcast, un espacio seguro de reflexión y bienestar. Mi nombre es Gise, soy psicóloga clínica y estoy muy feliz de tenerte aquí el día de hoy escuchándome. Y hoy vengo con un episodio diferente porque estaré respondiendo las preguntas que más me hacen como psicóloga. Es verdad que esta dinámica de hacer preguntas yo la hago mucho en Instagram, en TikTok, pero en este espacio nunca había hecho una y siento que es el espacio perfecto para esto, porque normalmente las preguntas que me hacen son preguntas complejas que no tienen una respuesta simple o una respuesta fácil. Y en este espacio realmente me puedo explayar mucho más y puedo profundizar mucho más en lo que les voy a decir. Entonces escogí para este episodio las 5 preguntas que más me hacen como psicóloga y también que me hacen muchos mis pacientes dentro del proceso terapéutico, pero a lo largo de la historia de este podcast seguiré haciendo dinámicas de este tipo, así que esta será la parte 1, pero tendrá parte 2, parte 3, parte 4 y todas las partes que podamos hacer respondiendo sus preguntas, obviamente ininterrumpidas. El episodio de las próximas semanas, de la semana que viene, pues será de otra cosa, pero en un tiempo volveré a hacer un episodio de respondiendo 5 preguntas que me hacen mucho como psicóloga. Así que sin más dilación vamos a empezar con la primera pregunta que me la hicieron hace unos días en una cajita que dejé por Instagram, y cuando me lo hicieron me di cuenta de que realmente en los procesos terapéuticos que llevo esta pregunta me la han hecho muchísimo, y es si es lo mismo ataque de pánico y ataque de ansiedad. La respuesta simple es que no. Es que no es lo mismo, pero no es tan simple la respuesta como parece, porque realmente el ataque de pánico y el ataque de ansiedad son muy parecidos, y creo que en mayor medida me hacen esta pregunta las personas que quieren entender qué es lo que les está pasando. Normalmente cuando una persona tiene un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, en un primer momento no entiende muy bien lo que le está ocurriendo, porque la sintomatología de ambos es muy parecida y es muy fea de sentir. Por ejemplo, las personas tienen taquicardias, tienen sudoraciones, hiperventilan, tienen un pensamiento muy acelerado y un procesamiento de la información a su vez muy lento. Por otra parte, también se sienten agitados, les falta el aire. O sea, un ataque de pánico y un ataque de ansiedad traen sintomatologías físicas muy parecidas, de hecho las mismas para ambos, y muy feas también. Entonces creo que cuando me hacen esta pregunta, la persona me la hace con el afán de entenderse, y es algo que yo comprendo, porque creo que en el entendimiento hay mucho poder. Cuando la persona que está padeciendo un ataque de pánico o un ataque de ansiedad logra en un primer momento entender qué es lo que le está pasando, es el primer paso para poder autorregularse ante toda esa sintomatología tan fea que está sintiendo. Entonces, ustedes imagínense una persona que de repente o progresivamente empiezan a sentir palpitaciones, sudoraciones, bueno, todo lo que les expliqué anteriormente. Esa persona en un primer momento, si no sabe qué es lo que le está pasando, posiblemente piense que le está dando un infarto, que tiene algún problema grave de salud, y lo que primero va a hacer es ir al médico, ir a urgencias, que le hagan un electrocardiograma, y en todas esas pruebas médicas todo va a salir bien, porque lo que la persona tiene es ansiedad. Entonces, entenderse y comprender lo que uno tiene es el primer paso para poder autorregularse. Cuando la persona empieza a sentir todo eso, dice, ok, no estoy teniendo un infarto, lo que estoy teniendo es un ataque de pánico y un ataque de ansiedad, y esto que estoy sintiendo al menos sé que no me va a matar, al menos sé que no es grave. Entonces es el primer paso para autorregularnos, porque es el primer paso donde le estamos mandando una información a nuestro cerebro de, ok, esto que estoy sintiendo se siente muy feo, pero no es grave. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Pues en gran medida quitar el modo alerta. Porque cuando la persona no entiende realmente qué es lo que le está pasando, eso retroalimenta la ansiedad. Imagínense, con taquicardia,
me está dando un infarto, la persona va a sentir mucho miedo y eso le dará aún más ansiedad, lo que hará que toda esa sintomatología que estás sintiendo se agrave mucho más. Vamos con las diferencias entre ataque de pánico y ataque de ansiedad. Por si crees que padeces alguno de estos, logres entender mejor qué es lo que te está pasando. En primer lugar, creo que la mayor diferencia es que el ataque de ansiedad aparece progresivamente y el ataque de pánico es súper abrupto. La persona de repente empieza a sentirse mal y en el ataque de ansiedad la sintomatología ansiosa va apareciendo progresivamente. Otra característica que diferencia a un ataque de pánico y a un ataque de ansiedad es el detonante. En el ataque de ansiedad muchas veces no hay un detonante claro, lo que significa es que la persona empieza a sentirse progresivamente mal sin saber por qué se está sintiendo progresivamente mal. En cambio, en el ataque de pánico, la persona muchas veces sí logra tener clara la causa de por qué comenzó a sentirse mal. Por ejemplo, una mala noticia, tuvo que pasar una situación que superó los recursos internos que tenía, etc. Pueden haber muchas situaciones que puedan desencadenarte un ataque de pánico, pero realmente en el ataque de pánico la persona casi siempre sí tiene claridad sobre por qué comenzó a sentirse mal y en el de ansiedad no. Y la última característica que creo que los diferencia en mayor medida es que el ataque de pánico es de corta duración. Realmente los síntomas son súper intensos, pero duran poco tiempo. A medida que se alcanza el pico emocional, la persona poco a poco empieza a regularse y a sentirse mejor. En cambio, la sintomatología en el ataque de ansiedad puede durar horas, incluso días, sin que la persona logre estabilizarse. Entonces creo que estas son las principales diferencias, porque la sintomatología en ambos es prácticamente la misma. Las diferencias están en la intensidad con que se sienten, en cómo aparecen, cuánto duran y si hay un detonante o no hay un detonante. Así que espero que esta respuesta que te he dado te pueda ayudar a identificar si lo que estás sintiendo son ataques de pánicos o ataques de ansiedad. Más allá de lo que puedas estar sintiendo, igual hay muchísimas técnicas terapéuticas que te pueden ayudar a navegar un ataque de pánico o un ataque de ansiedad de una mejor forma. Muchísimas técnicas de respiración que te ayudan a autorregularte, a estar en el presente, en el ahora y justamente a no enviarle a tu cerebro una señal de peligro. Era lo que decía, si yo siento palpitaciones y me pongo, me va a dar un infarto, estoy mal, tengo que irme al médico, pues eso que hará que le envíe una señal de peligro a mi cerebro y que mi cerebro haga que sienta aún más ansiedad. En cambio, si yo empiezo a sentir taquicardia, sudoraciones, etc., y logro empezar a respirar, más allá de que la ansiedad no se va a eliminar, sí logro autorregularme un poco mejor y navegar ese ataque de pánico o ese ataque de ansiedad de una mejor forma. También hay muchas técnicas cognitivas para entender cómo están yendo los pensamientos, para que la persona logre situarse de forma crítica ante sus pensamientos y tenga un procesamiento también de la información más claro y real, porque muchas veces no interpretamos las cosas como son, sino las interpretamos como nos estamos sintiendo o desde nuestro sistema de creencias. Entonces realmente en terapia hay muchas técnicas y herramientas que te pueden ayudar a transitar un ataque de pánico o un ataque de ansiedad de una mejor forma. Pero a la pregunta, ¿sí son diferentes? Sí, el ataque de pánico es diferente al ataque de ansiedad. La próxima pregunta viene de mis procesos terapéuticos y la saqué de los procesos donde trabajo sobre todo temas de dependencia emocional, temas de autoestima, personas que vienen de relaciones muy complicadas y realmente se han visto muy afectadas por esa relación. Y la pregunta es si el narcisista puede dejar de ser narcisista. Las personas narcisistas, porque realmente tanto hombres como mujeres pueden ser narcisistas. De hecho, muchas veces en el argot popular se piensa que los narcisistas siempre son hombres y para nada. Hay muchísimas mujeres que son narcisistas. Y se habla mucho de narcisismo, pero realmente no hay mucha claridad de lo que es narcisismo. Y el narcisismo no es más que
un trastorno de personalidad. Cuando se habla de narcisismo, realmente a lo que uno se está refiriendo es al trastorno de personalidad narcisista. Y como es un trastorno de personalidad, que en este caso es un trastorno de personalidad que se encuentra en el grupo B, los trastornos de personalidad se dividen en 3 grupos, A, B y C, y dependiendo de las características del trastorno, pues se ponen en el A, en el B o en el C. En el grupo B, los trastornos que están es el trastorno histriónico de personalidad, el trastorno límite de personalidad, el trastorno antisocial y el trastorno narcisista. Y voy a leer el grupo exactamente cómo se llama. Grupo B, trastorno de personalidad dramáticos, emocionales o impredecibles. Entonces, el trastorno de personalidad narcisista es un trastorno que se caracteriza por personas, aunque parezca que no, con muy baja autoestima. Y justamente como son personas con muy baja autoestima e inseguras, se ponen esta coraza de ser personas muy seguras y egocéntricas y se alimentan a través de los demás. Necesitan hacer de menos a los demás para ellos o ellas sentirse mejor. Y no tiene cura porque los trastornos de personalidad no tienen cura. La personalidad tiene 2 componentes. Un componente genético, que realmente es el temperamento, el carácter, y un componente social. Cuando ambos componentes se unen, pues se forma la personalidad de los individuos. En el caso de las personas con un trastorno narcisista de personalidad, la bibliografía habla de muchas cosas, pero realmente no se ha llegado a una conclusión clara de por qué se desarrolla. Normalmente, en personas que lo padecen, sí se ven que en su familia quizás hay otras personas con algún trastorno de personalidad, pero a veces no hay nadie en la familia con ningún trastorno de personalidad y simplemente es el ambiente el que propicia que la persona desarrolle un trastorno de personalidad. En el caso del trastorno narcisista, pero en la mayoría de trastornos es básicamente por lo mismo, es por traumas en la infancia, por muchas carencias, por acontecimientos vitales estresantes muy fuertes, por cambios muy drásticos en la estructura del adolescente o el niño, porque la personalidad se forma como hasta los 20 años aproximadamente. Entonces, hasta ese momento, si vivimos algo estresante y complejo, todavía podemos desarrollar en gran medida un trastorno de personalidad, pero realmente cuando alguien va a desarrollar un trastorno de personalidad se empieza a ver desde la adolescencia. Desde la adolescencia la persona, por ejemplo el narcisista, empieza a mostrar conductas egocéntricas, necesidad constante de admiración, nunca se equivoca, siempre son los demás los que tienen la culpa, porque ellos en psicología tienen algo que se llama locus de control externo, que básicamente son personas muy inflexibles, por eso cuesta tanto que incluso en los procesos terapéuticos, más allá de que el trastorno narcisista no tenga cura, ellos puedan llevar un proceso terapéutico para estar mejor, porque el locus de control externo básicamente de lo que habla es que la responsabilidad de los actos siempre es externa. Entonces, claro, cuando la persona piensa que no tiene nada que cambiar, no se adhiere al proceso terapéutico porque va a terapia y en lugar de hacerse responsable le echa la culpa siempre a los demás. Entonces, en el trastorno narcisista de personalidad hay esta característica que la mayoría tienen un locus de control externo. Bueno, diría que todos tienen un locus de control externo. Y realmente en terapia, por ejemplo, las personas que más éxitos tienen en sus procesos terapéuticos son personas que tienen un locus de control interno, que logran hacerse más responsables, que tienen un pensamiento crítico ante las cosas, que se ven como agentes activos en el cambio. En cambio, ellos no se ven así. Entonces, como tienen un locus de control externo, la culpa siempre es de los demás. También son personas con muy poca empatía, les cuesta entender al otro, siempre se ponen ellos por delante, en fin, que realmente el trastorno narcisista de personalidad es muy complejo y se empieza a ver la mayoría de veces en edades tempranas, sobre todo en la adolescencia. Un adolescente que empieza a tener conductas desadaptativas para su edad y desde ese momento ya un poco se puede predecir cómo va a ir el curso de esa personalidad.
y realmente no cambian porque es una estructura de personalidad que se formó mal, por decirlo de alguna manera. El trastorno narcisista de personalidad no, porque normalmente no son personas que buscan ayuda, pero otros trastornos de personalidad, a pesar de que no tienen cura, porque ningún trastorno de personalidad tiene cura, realmente muchos van y hacen procesos terapéuticos y logran tener una vida en mayor medida muy funcional. En cambio, con el trastorno narcisista de personalidad no pasa esto, porque son personas que creen que no necesitan ayuda, la culpa siempre la tienen los demás, entonces ellos no tienen nada que cambiar. Y las personas con un trastorno de personalidad narcisista casi siempre dan con el mismo perfil de pareja. No es que den con el mismo perfil de pareja, es que se quedan con el mismo perfil de pareja porque son las personas que van a alimentar su ego. Y normalmente, en cambio, a ellos son personas que sí son muy empáticas, son muy solidarias, tienden a tener problemas en poner límites, entonces no logran nunca ponerles límites y para ellos es muy conveniente estar con alguien que no les ponga límites porque así ellos pueden hacer y deshacer como quieran y cuando quieran. Y otra cosa interesante del trastorno de personalidad narcisista es que hay mucho narcisismo encubierto, mucho narcisismo que tú no te das cuenta en un primer momento que la persona puede ser narcisista. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo meterse a los demás en un bolsillo. Entonces, cuando ves a alguien que es encantador, que de cara al público es muy funcional, que siempre está ahí para los demás, porque ellos tienden a hacer love bombing para meterse justamente a los demás en un bolsillo, no te das cuenta con mucha facilidad que la persona puede ser narcisista. Entonces, por eso es muy interesante este trastorno porque muchas veces no se ve con mucha facilidad. Necesitas conocer poco a poco a la persona para irte dando cuenta de estas conductas desadaptativas y disfuncionales. Así que respondiendo a la pregunta si el narcisista puede dejar de ser narcisista, la respuesta es no, porque los trastornos de personalidad no se curan. De hecho, no son considerados ni tan siquiera enfermedades, son básicamente trastornos. No se curan, son para siempre y la persona no va a cambiar, desgraciadamente. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta es cómo podemos saber si estamos tristes o estamos deprimidos. Hay momentos donde la persona está pasando por episodios de tristeza, pero no llega a ser una depresión. Entonces, por ahí es interesante darnos cuenta si la persona está triste o está deprimida. Y básicamente la tristeza es una emoción o un sentimiento también, y la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Se empieza a hablar de depresión cuando la persona lleva 6 meses o más con muchos signos y síntomas que están relacionados con la depresión, que no solo es la tristeza. Por ejemplo, una persona cuando está triste sí puede quizás en algún momento experimentar cierta felicidad. Por ejemplo, puedo estar pasando por un periodo en mi vida complicado, pero quizás salgo con mis amigas y sí puedo experimentar cierta felicidad. En cambio, la persona cuando está deprimida puede que sí, que salga con sus amigas, su cuerpo va a estar ahí, pero su mente va a estar en otro lugar. Así que la persona deprimida es más difícil que pueda experimentar felicidad en algún momento determinado. En cambio, una persona cuando está triste, por ejemplo, cuando está pasando por un duelo, hay momentos donde sí puede volver a experimentar cierta felicidad. Por otro lado, una persona cuando está triste, su autoestima sigue de la misma forma. O sea, la persona se sigue viendo a sí misma como alguien valioso, importante, como partícipe del mundo que les rodea. En cambio, cuando una persona está deprimida, no. La autoestima se ve muy afectada, la persona siente que no vale para nada, que no es importante, que nadie le quiere. Entonces, por ahí también es un medidor para darnos cuenta si la persona está triste o está deprimida. Si la autoestima está bien o la autoestima no está bien. Otra cuestión para darnos cuenta si la persona está triste o está deprimida es la desesperanza.
esperanza hacia el futuro. Una persona cuando está triste entiende que lo que está viviendo es algo temporal, entiende que la situación que está viviendo es temporal, pero que eventualmente va a poder estar bien y va a poder hacer muchos planes a futuros. Todos esos sueños, todos esos proyectos que tenía, en algún punto de igual forma los va a poder cumplir. En cambio, una persona cuando está deprimida, no. Una persona cuando está deprimida siente que el futuro es súper incierto, siente que no le espera nada bueno y realmente no hace muchos planes ni tiene muchos proyectos. Entonces, estas son las principales características para darnos cuenta si una persona está triste o está deprimida. La duración, si lleva 6 meses o más, y en esos 6 meses darnos cuenta si hay pérdida de placer, si la autoestima está bien o mal, si hay mucha desesperanza hacia el futuro, y básicamente estas son las principales pautas que tenemos los psicólogos en cuenta cuando una persona viene a terapia, por ejemplo, y nos empieza a narrar cómo se siente para poder un poco delimitar si está triste o está deprimida. A mí muchas personas vienen y me dicen, Gise, estoy deprimida, y cuando me pongo a indagar un poco, pues la persona está pasando por un duelo, acaba de separarse o quizás no acaba de separarse, pero se separó hace un tiempo y no se ha dado el permiso de entender qué es lo que le está pasando, o hace un tiempo también perdió a un familiar, o hace un tiempo perdió el trabajo. Entonces, claro, ahí la persona no está deprimida, la persona está en un duelo. Luego de si esa tristeza en 6 meses no mejora, aunque sea un poco, muchas veces también se puede empezar a hablar de depresión. Así que estas son las principales pautas para poder identificar si alguien está triste o está deprimido. Tú o quizás alguien de tu entorno que quieras saber qué es lo que le está pasando, si está pasando por un proceso depresivo o está pasando simplemente por un episodio de tristeza. Vamos con la penúltima pregunta, y es si las emociones se controlan. Esta pregunta así mismo como tal no me la hacen, pero sí vienen a mí muchas personas con este pedido de necesito controlar mis emociones, o con la idea de no soy inteligente emocionalmente. Entonces, cuando vienen y me dicen esto, lo primero que les digo es que las emociones no se controlan. Las emociones están ahí, son innatas y se sienten. Y cuando están. Las emociones, lo que sí podemos hacer es gestionarlas o regularlas. ¿Y cuál es el primer paso para gestionar o regular una emoción? Lograr identificar qué emoción estamos sintiendo. Por ejemplo, si yo siento celos, porque los celos son una emoción igual de válida que cualquiera, y si se hablan de celos que se sienten en un momento determinado y la frecuencia y la intensidad con la que se sienten no son muy altas, hablamos de celos emocionales, porque hay celos que muchas veces vienen desde ideas delirantes. La persona se crea una historia alrededor de esos celos que está sintiendo, pero no es el caso. Aquí estamos hablando de los celos como emoción, unos celos que se sienten con una frecuencia y una intensidad moderada. Entonces, si yo siento celos, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de qué emoción estoy sintiendo. Celos, envidia, la emoción que sea, y vamos a hablar de emociones desagradables, no de emociones agradables, porque a esas nadie le interesa regularlas porque se sienten bien, pero cuando hablamos de gestionar o regular emociones, hablamos de emociones que no se siente tan bien sentir, porque no hay emociones buenas o malas, todas las emociones son funcionales y adaptativas. Hay emociones que son más agradables de sentir y otras que son más desagradables. Pues vamos a hablar de cómo gestionar estas que son más desagradables: los celos, la envidia, la ira, el enojo, estas que no se sienten tan bien cuando las sentimos. Entonces, lo primero es lograr entender qué emoción estoy sintiendo. Cuando logro entender qué emoción estoy sintiendo, tengo que también ver un poco cuál es mi sintomatología física ante esa emoción. Yo, por ejemplo, cuando me siento muy ansiosa, pero veamos esta ansiedad desde el miedo, no una ansiedad patológica. Por ejemplo, tengo un examen, ya no hago exámenes, pero quiero volver a empezar a estudiar, quiero hacer una maestría, pero cuando en la universidad sentía miedo a la hora de hacer un examen, yo recuerdo que me ponía helada. Entonces a mí me ayudaba mucho a regular esa ansiedad el hecho de ponerme unas medias más calentitas, o el hecho de tener una toallita para
que mis manos en algún punto pudieran tener una temperatura normal. Yo me enrollaba las manos en la toallita, me quedaba tranquila, respiraba y eso me ayudaba a regularme. Por eso es tan importante ver qué sintomatología física sentimos para también poder hacer algo con esa sintomatología física. Y me ayudaba el hecho de la toallita y las medias gorditas, me ayudaba un poco a regular mi temperatura corporal, porque yo me di cuenta que mi temperatura corporal se veía afectada cuando yo estaba nerviosa, ansiosa, con miedo, que es realmente la emoción real ante esos casos. Tenía miedo del examen porque a lo que tenía miedo era a salir mal en el examen. Pero bueno, ir a la sintomatología física y también entender qué nos quiere decir esta emoción. Si yo siento celos, por ejemplo, ¿qué es lo que necesito trabajar en mí? ¿O qué información externa me están dando estos celos? ¿Cómo se está comportando mi pareja? ¿Si ha hecho algo que me ha hecho sentir inseguro o insegura? También si siento envidia, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir esta envidia? ¿Qué tiene esta persona que quizás yo anhelo, que quizás yo necesito? Entonces las emociones, como parte de la autorregulación emocional, es entender que no son buenas ni malas, están ahí para darnos alguna información y tienen un valor neutral, ni bueno ni malo. Lo próximo que hacemos para autorregularnos ante cualquier emoción es intentar que no nos condicionen. ¿A qué me refiero? Sentir una emoción o tener un pensamiento no nos identifica, no hace que seamos esa emoción o ese pensamiento, pero nuestras conductas en mayor medida sí nos identifican, sí nos definen, porque yo puedo sentir, por ejemplo, enojo. Ese enojo que yo estoy sintiendo no me define, no me identifica, pero si yo por sentir enojo le grito a la persona que tengo delante, esa conducta sí me define y sí me identifica. A lo mejor me define como una persona agresiva o como una persona irrespetuosa. Entonces, entendiendo esto, podemos autorregularnos, separarnos de la emoción y entender que esa emoción que estamos sintiendo en ese momento no somos nosotros. Es simplemente una emoción casi siempre acompañada de algún pensamiento. Tomarnos un tiempo, dejar que ese pico emocional baje y luego que baja ese pico emocional, ahí sí actuar, ahí sí tener alguna conducta. No actuar desde la emoción, porque si actuamos desde la emoción posiblemente nos vamos a arrepentir porque esa actuación sí nos va a definir y posiblemente luego podríamos haber actuado de una mejor forma si nos hubiésemos dado el permiso de que ese pico emocional bajara. No somos nuestras emociones ni nuestros pensamientos, pero en gran medida sí somos nuestras conductas. Las emociones y los pensamientos no nos definen. Y yo puedo sentir y validar una emoción, entenderla, ok, estoy sintiendo envidia, celos. Y ojo, estoy hablando de estas dos emociones, pero cualquiera, porque son emociones que culturalmente están muy machacadas. Las personas no dicen con naturalidad que sienten envidia, porque muchas veces se asocia a la conducta tan fea que hay detrás de sentir envidia, donde quizás las personas sabotean a los demás o les desean que les vaya mal y para nada, no somos nuestras emociones. Yo puedo sentir envidia, puedo sentir celos, puedo sentir ira, puedo sentir como ser humano cualquier emoción que no me define y sentir una emoción no me da derecho a actuar en base a esa emoción. Yo puedo sentir celos, pero eso no me da derecho a controlar. Yo puedo sentir envidia, pero eso no me da derecho a sabotear al otro. Yo puedo sentir enojo, pero eso no me da derecho a gritar. Yo puedo sentir ira, pero eso no me da derecho quizás a ser agresiva con el otro. Y así con todas las emociones que no son tan agradables. Podemos sentir una emoción, pero sentir una emoción no nos da derecho a actuar de una forma disfuncional. No somos nuestras emociones ni nuestros pensamientos, pero en gran medida sí somos nuestra conducta. Entiende tu emoción, valídala, pregúntate qué información quiere darte, deja que pase ese pico emocional y luego actúa. Luego ten la conversación, luego di lo que necesites decir, pero no en ese momento en que la emoción está en su máximo apogeo. Y ya vamos a por la última pregunta, que es: ¿cuáles pueden ser los efectos de un trauma no sanado?
Cuando vivimos un acontecimiento complicado en nuestra vida, si ese trauma no se ha integrado o se ha reprocesado, los mayores efectos que pueden haber es que en el presente la persona tenga una reacción desadaptativa a ese trauma. Entonces, lo que significa que actividades de la vida cotidiana no las va a poder hacer de una forma funcional. Por ejemplo, si es una persona que tiene algún trauma de abandono, quizás algo de la vida cotidiana como es, por ejemplo, el vincularse con otra persona, no lo pueda hacer de una forma funcional y lo haga desde una forma desadaptativa, sintiendo mucho miedo, sintiendo mucha angustia, teniendo conductas evitativas para que el trauma no se vuelva a repetir. Entonces, lo importante de un trauma complejo es darse el permiso de integrarlo, de resignificarlo, de entenderlo para que en el presente la persona pueda tener una reacción más adaptativa a ese trauma. Los traumas no se olvidan, los traumas siempre van a estar dentro de la historia de vida de la persona. Lo que sí se hace es que se integran, se meten dentro de la historia de vida y en terapia se les hace zoom, lo vemos desde cerca. Entonces la persona obviamente logra no culparse, logra darle un significado diferente, logra comprenderlo mejor, entender si hay el por qué y el para qué, y también el entender cómo puede actuar en el presente sin necesidad de que ese trauma la siga condicionando. Igual no todas las cosas dolorosas que vivimos en la vida son traumas. Traumas se consideran aquellas cosas que vivimos que nos siguen afectando o que justamente vemos que no logramos adaptarnos luego en el mundo debido a eso que vivimos. Pero no todo lo doloroso que podemos vivir es un trauma. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido no siempre tiene por qué ser un trauma. Si ese duelo se pasó de una forma sana, si se resignificó, si se entendió, si la persona se dio el permiso de hacer un cierre, luego eso va a ser un acontecimiento muy doloroso siempre dentro de la historia de vida de esa persona, pero no tiene por qué ser un trauma. Traumas es aquellas cosas que los seres humanos viven, que en ese momento no son sanadas, normalmente se evitan, no se entienden y que luego, cuando pasa el tiempo, la persona logra darse cuenta que eso la sigue o lo sigue afectando. Así que bueno, estas han sido las 5 preguntas de la parte 1 de preguntas que más me hacen como psicóloga. Me ha encantado este episodio. Me gusta mucho responder sus preguntas y sobre todo poderlas responder desde un lugar más profundo y no con el típico depende, porque a veces me hacen preguntas, como ya dije, complejas, que no puedo dar una respuesta corta. Entonces, claro, tengo que decir el típico depende de los psicólogos. Gracias por escucharme, gracias por llegar hasta aquí. Coméntame qué te pareció este episodio y nos vemos la próxima semana. Bye.